Una de las preguntas más frecuentes y de debate dentro de la Iglesia es que si la Iglesia pasará por el tiempo de la tribulación. Para ello es necesario que nosotros conozcamos el calendario de eventos proféticos que nos marcan las profecías bíblicas. Para poder entender un poco mejor el contexto, es necesario que nosotros entendamos acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel, profetizadas en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. La profecía de las 70 semanas estuvieron dirigidas exactamente y directamente para el pueblo de Israel. Y esta profecía tiene su cumplimiento hasta la semana 69 con la muerte del Mesías príncipe. Es decir, que en el momento que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el reloj profético de Dios hace un alto y la última semana aún falta cumplirse. Y esa última semana, que aún no se ha cumplido, que estaba determinada para el pueblo de Israel, se tiene que cumplir en el tiempo de la tribulación. Es decir, el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y Él abre un tiempo llamado el tiempo de gracia. Y durante ese tiempo de gracia, el trato de Dios es con la iglesia. ¿Pero qué es de la nación de Israel? El libro de Romanos capítulo 11, versículo 1, Pablo nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, sino que hoy el trato de Dios es con la iglesia. Y cuando nuevamente comienza el trato de Dios con el pueblo de Israel, el libro de Romanos capítulo 11, el versículo 25 y 26 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo termina el tiempo o la plenitud de los gentiles? Con el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento Dios nuevamente vuelve a tratar con la nación de Israel, y en ese momento se cumple la última semana profética dada en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24. La palabra usada para semanas es la palabra Shavuot, es decir, que indica semana de años. Cada semana profética está determinada por 7 años proféticos. Por tanto, vemos que esos 7 años que faltan cumplirse para la nación de Israel se cumplirá en el tiempo de la tribulación. Por ello es muy común encontrar pasajes como el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que dice: por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense que el tiempo de la tribulación es llamado como el tiempo de prueba para la tierra. Otro texto que también podemos nosotros revisar es 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10 que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo es llamado el tiempo de la tribulación? Es llamado como el tiempo de la ira de Dios. Es decir, hermanos, podemos ver pasajes como estos que nos hablan que nosotros como iglesia no vamos a pasar por el tiempo de la tribulación. Por ello la posición que tenemos es la posición pretribulacionista, es decir, que la iglesia no pasará por la tribulación. Hay posturas que dicen que la iglesia va a pasar la mitad del tiempo de la tribulación, y hay algunas posturas que hablan que la iglesia va a pasar todo el tiempo de la tribulación. Pero no hay fundamento bíblico para que nosotros apoyemos esa postura. Vemos que la iglesia tiene que ser probada y reprobada, dice la Biblia, antes que ocurre el arrebatamiento de la iglesia. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice:
porque es el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, hermanos, que nosotros somos probados y reprobados en el tiempo que estamos aún en la tierra. Por ello que me gustaría poder terminar con este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador hace que nosotros seamos librados de la ira venidera. ¿Y por qué el pueblo de Israel pasará por ese tiempo? Porque hasta el día de hoy sus corazones están endurecidos y aún no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjense, hermanos, lo que cuesta darle espalda a Dios. Fíjense, hermanos, lo que nos cuesta darle espalda al Dios vivo y verdadero. Pero como nosotros hoy lo tenemos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Él ha prometido librarnos del castigo que ha de venir sobre el mundo entero.